ya tarde noche. Es una bendición para mí poder estar una vez más por este medio transmitiendo la palabra del Señor. Vamos a suplicar al Señor que nos hable en esta oportunidad. Vamos a inclinar nuestro rostro y a presentarnos delante de su dulce presencia. Dios Todopoderoso, Dios de gracia, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia, delante, papito lindo, de tu presencia estamos en esta hora. Venimos a suplicarte que por favor tomes el control, Señor, de lo que vamos a ministrar, de tu palabra, Señor, en esta oportunidad. Enviamos una palabra, Señor, de bendición en esta hora sobre la vida, Padre Celestial, de tu pueblo, de cada uno de ellos, Señor, por nombre. Toma el control, Señor, y por favor te suplico que pongas guarda, Señor, en mis labios en esta hora, para que lo que hablemos venga en tu nombre, Señor, a edificar, venga a consolar y venga a exhortar. En el nombre de Jesús, amén. Una vez más, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes por nombre. Es una bendición para mí poder llegar a sus casas por este medio, y hoy vamos a estar tocando un tema que lo hemos titulado La naturaleza de la casa nos da identidad. Amén. Perdón. Y para eso vamos a iniciar con la cita de Hebreos capítulo 10 versículo 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Aquí es donde está el rema, mis amados hermanos, del por qué hemos titulado el tema La naturaleza de la casa nos da identidad. Y teniendo, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que tenemos una casa, cuya casa es la casa de Dios, y el gran sumo sacerdote es nuestro Señor Jesús, ya que por medio de Él, nos muestra la Biblia, por medio de su cuerpo, dice, se nos abrió a nosotros un camino nuevo, amén, y esto es su cuerpo, entendiendo, mis amados hermanos, que en aquel entonces el único que podía entrar al lugar santísimo, muestra la palabra del Señor, era el sumo sacerdote, mis amados hermanos, y solamente una vez al año. Pues ahora nosotros tenemos un gran sacerdote y podemos acercarnos, dice el siguiente versículo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces yo quiero dejarles esto en su corazón, mis amados hermanos, que tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, sobre la casa de Dios, y es Él el que le da identidad, mis amados hermanos, a nuestra casa. Yo les voy a leer acá, como lo hemos estado haciendo costumbre en estos días, comentarios que escribo. Normalmente cuando estoy en la congregación pues no lo hago así, pero estos temas yo los estoy enviando también por medio de la red de WhatsApp a los miembros de la iglesia, para que cada uno de ellos predique los mismos temas en su casa. Y por eso es que agregamos estos comentarios, mis amados hermanos. Dice en este comentario acá: escrito está, la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es quien le da identidad a la iglesia. Él dice que tenemos su mente. Él dijo que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros. Y también dijo, aprende de mí, amén. Escrito está que Jesús hacía y enseñaba. Menciono estas citas y muchas más que nos muestran que es Cristo quien nos da identidad, y como tal Él es el modelo a seguir para poder vivir conforme a sus enseñanzas y ejemplo de vida. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo,
fue tal la talla que dio que luego él dice, imitadme a mí. Él supo seguir el modelo de Cristo y lo imitó de tal forma que Cristo era el que se veía en él. En cada cosa que hacía, la iglesia tiene que ser el reflejo de Cristo el tiempo que nos queda aquí en esta tierra. Cuando vemos los significados, mis amados hermanos, de la palabra identidad, porque recordemos que es Cristo el que le da identidad a nuestras casas, vamos a leer únicamente uno. La palabra identidad dice que es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que casas pues definitivamente hay muchas, pero nuestra casa debe de parecerse cada vez más a lo que es la casa de Dios, mis amados hermanos. Aquí están los significados de esta palabra casa, de que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La palabra casa que ahí aparece, los significados que tiene: uno es familia, el otro es casa y el otro es templo. Entonces, al entender sobre todo este significado de la palabra familia, mis amados hermanos, nosotros tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, pero nuestras casas también tienen que ser casa de Dios. En este tiempo que nos ha tocado vivir, la Biblia dice claramente que nos tenemos que encerrar, mis amados hermanos, en nuestras casas, mientras que pasa en la destrucción, que nos tenemos que encerrar en nuestras habitaciones, en nuestras moradas, mis amados hermanos, y que cerremos la puerta tras de nosotros, que busquemos al Señor en intimidad, y luego muestra la palabra que saldremos y hallaremos pasto, mis amados hermanos. Así que este es un periodo en medio del cual es importante que reconozcamos, mis amados hermanos, en cada una de nuestras casas la soberanía del Señor, el gobierno del Señor, puesto que lastimosamente, mis amados hermanos, a veces vivimos en una forma en medio de la cual se nos olvida que está escrito, mis amados hermanos, que Dios lo ve todo, que Dios envía, dice la palabra, su lluvia sobre buenos y malos, pero que también sus ojos recorren, mis amados hermanos, la tierra. El salmista lo decía: ¿en dónde me esconderé de tu presencia? Y ahorita, mis amados hermanos, estamos en un periodo en nuestras casas en medio del cual tenemos que buscarlo en la intimidad. Si se recuerdan, en los temas anteriores hablábamos del rey Ezequías, en el cual el Señor le dice: ordena tu casa. Vuelvo a insistir con esto, debemos de ordenar nuestra casa, pero sabiendo ahora que hay un sumo sacerdote, hay un gran sacerdote sobre nuestras casas, y tenemos que vivir de tal manera. Leo otro comentario. Las referencias que la concordancia da a la palabra casa son familia y templo. Al saber que la casa es igual a familia, entenderemos mejor cuál es la naturaleza de nuestra familia. Para saber cuál es la naturaleza de la familia, escudriñaremos con la ayuda del Señor aquellas casas de las cuales se menciona el nombre de un miembro de esa familia que le da identidad a la casa. Antes de llegar a ese punto, empezar a ver ya las casas, por lo menos hasta ahorita ya desarrolladas, yo tengo dentro de este tema 6 casas en total. He encontrado 12, mas no significa que sean únicamente 12 las que están escritas en la palabra, pero 6 son las que ya hemos desarrollado. Pero esta cita y la siguiente yo quiero mostrárselas, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta cómo nuestra casa recibe identidad, también la naturaleza, mis amados hermanos. La naturaleza está en el nombre. Dice el libro de Génesis, capítulo 27 y versículo 36: y Esaú dijo: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no he reservado una bendición para mí? Entonces dice acá Esaú: con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Y cuando escudriñamos, mis amados hermanos, y buscamos lo que significa Jacob, Jacob significa serpiente, ¿verdad? También significa
usurpador, pero acá mismo da el significado, también significa suplantador. Amén. Entonces esto nos da a entender de que tal es el nombre, así va a ser la identidad, o así va a ser la naturaleza, mis amados hermanos, de aquella casa. Y nuestras casas, la naturaleza y la identidad de nuestras casas, lo vimos en la primera cita del libro de Hebreos, la tiene que dar el Señor Jesús, mis amados hermanos. Dice la Biblia en 1 Samuel 25:25, ruego a mi Señor. Sabemos que aquí está hablándole a Abigail, a David, que no haga caso a este hombre indigno. Y esto que está resaltado en verde es lo que a mí me interesa, juntamente con lo que resaltamos en rojo de Jacob. Este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal, y la insensatez, dice, está con él. Amén. Entonces, cuando lo mismo con Jacob, mis amados hermanos, cuando vamos a ver el significado del nombre Nabal, resulta que Nabal significa insensatez o insensato. Entonces quise colocar estas dos bases bíblicas para que nos demos cuenta que el nombre, mis amados hermanos, le da naturaleza, le da identidad. Amén. Podemos hablar también de que nuestro comportamiento, mis amados hermanos, como hijos de Dios, al entender lo que somos, es lo que le da identidad a nuestras casas. La Biblia dice claramente que de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. ¿Por qué? Porque eso no es normal. La misma Biblia dice que un buen árbol no puede, esto es así de simple, no puede da frutos malos. Para que el árbol dé frutos malos, el árbol tiene que ser malo también. Amén. Entonces, así como ni de la fuente ni del árbol puede salir otra cosa que no sea lo que es su identidad, así de nuestras casas, mis amados hermanos, tampoco puede salir algo que Dios no nos ha dado identidad. Y si esto saliera, mis amados hermanos, no es ni más ni menos que estamos teniendo o tomando una identidad. Dice la palabra del Señor que los siervos sembraron un tipo de semilla, pero dicen que se fueron a dormir. Luego, mientras que ellos dormían, vino el maligno, o vino el diablo, o vino el enemigo, y sembró otro tipo de semilla. Y luego dice la palabra del Señor que empezó a crecer juntamente con el trigo, la cizaña. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que si en nuestras casas apareciera otro tipo de identidad, otro tipo de naturaleza, esto es porque alguien de casa, mis amados hermanos, está durmiendo y el enemigo se aprovecha de esto. Las dos citas anteriores nos muestran como base bíblica que el nombre le da identidad, pero también demuestra cuál es la naturaleza de la persona. Jacob dice su hermano que lo ha suplantado, y Jacob significa suplantador. Nabal dice que es un insensato, y ese es el significado de su nombre. Tal es su nombre, tal es él. Empezamos con la ayuda del Señor, mis amados hermanos. Tenemos buen tiempo a ver la primer casa, la casa de Onesíforo. Amén. Yo le coloqué a esta la casa de los frutos. Ahorita vamos a ver, mis amados hermanos, y a explicar con la ayuda del Señor el por qué le coloqué a esta la casa de los frutos. Tenemos que entender de que de este tipo tiene que ser también nuestra casa, mis amados, casa que dé frutos. Dice la Biblia, esta es la base bíblica de donde salió este primer punto, esta primer casa. Dicen: saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Entonces yo quiero dejarles esto en su corazón. La Biblia menciona muchas casas, mis amados hermanos, pero yo me di a la tarea de escudriñar y buscar casas como esta que dice la casa de, y aparece un nombre. Amén. Entonces estas son las casas que vamos a estar viendo. Como repito, ya he desarrollado 6, mis amados hermanos, y con la ayuda del Señor vamos a ver las que Él nos permita ver el día de hoy. Como le dije, hasta ahorita escudriñando la palabra he encontrado 12 casas, de las cuales la Biblia menciona la casa de, y repito, y el nombre
que le da identidad, mis amados hermanos, a la casa. Y entonces ya uno, en base al nombre de la persona, uno puede identificar aún en dónde la casa está ubicada. Amén. Entonces la primera casa, repito, es la casa de Onesíforo, y está en 2 de Timoteo 4:19. Ahora vamos a ver cuáles son los significados de esta casa de Onesíforo. Y el significado del nombre Onesíforo, mis amados hermanos, es fructífero. Entonces, ya entendiendo el significado, entendemos y nos damos cuenta el por qué la casa de Onesíforo es la casa de los frutos. Entonces, ya entendiendo esto, yo creo que nosotros tenemos que identificar, mis amados hermanos, qué tipo de casa tenemos, qué es lo que está pasando con nuestras casas, mis amados hermanos. Todos en nuestra casa le han abierto su corazón al Señor. Estará pasando en nuestras casas algo que nosotros no hemos enseñado, algo que nosotros, mis amados hermanos, no lo hemos plantado, porque está escrito que toda planta que no plantó el Señor va a ser desarraigada. Y aquí vamos a ver, mis amados hermanos, para poder explicar qué tipo de frutos tienen que verse en cada una de nuestras casas, para poder decir nosotros, nuestra casa, mi casa, es una casa fructífera. Amén. Y que el día de mañana, mi amado hermano, a la hora que se identifique tu casa, que la gloria y la honra sean solamente para nuestro Dios, pero que sea una casa en donde hay fruto, desde la cabeza espiritual, que bíblicamente está constituida por Dios en el varón, mis amados hermanos, en su defecto, ¿verdad? Quien sea la cabeza espiritual, hasta el más pequeño. Que en esa casa, mis amados hermanos, todos se deleiten buscando al Señor. Que en este tiempo que estamos en nuestra casa sea un tiempo de provecho, sea un tiempo de bendición. Dice Mateo capítulo 7, versículos 16 al 19: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno, aquí está lo que les mencionaba, es así de claro y de simple, mis amados hermanos, dicen, no puede. Esto es así de simple, no puede. Así como está escrito en uno de los libros del apóstol Juan, que el que ha nacido de nuevo no puede pecar más, así también, mis amados hermanos, el árbol bueno no puede producir frutos malos. Lastimosamente, a pesar de que está escrito, no es lo que vemos el día de hoy reflejado, mis amados hermanos, como frutos. No se trata de andar juzgando, señalando a la gente, porque para eso pues muchos se prestan, ¿verdad? Sino se trata, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tenemos que aprender a que si somos buenos árboles, si nuestra casa, mis amados hermanos, va a ser llamada la casa de los frutos, ustedes y yo y todos los que habiten en nuestra casa simple y sencillamente no pueden dar frutos malos. ¿Por qué? Porque esa no es la naturaleza, esa no es la semilla que el Señor plantó. Y si lo vuelvo a repetir, y si dentro de nuestra casa, acuérdense que también el significado de casa hablaba acerca de templo, y ustedes y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Si dentro de nuestro templo, este cuerpo, mis amados hermanos, se están produciendo frutos malos, hay que escudriñar entonces qué está pasando con la raíz de ese árbol, porque la Biblia muestra que nosotros, mis amados hermanos, somos plantillos de Jehová y que somos alimentados por la savia del Señor Jesús. Así que simple y sencillamente no se puede, mis amados hermanos. Dice, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mis amados hermanos, este fuego entendemos de que es un periodo de tribulación, es un periodo de gran tribulación. Así que si ustedes y yo pensamos, mis amados hermanos, que los frutos no son tan necesarios, vean lo que dice acá, es cortado y echado al fuego.
Y lo hemos entendido, nos lo han predicado nuestro apóstol, el apóstol Sergio, nos lo ha enseñado, que la iglesia no pasa, mis amados hermanos, el periodo de tribulación y gran tribulación, porque antes de esto la iglesia se va arrebatada. Pero ahora, entendiendo lo que estamos hablando acá, no es cualquier miembro de una iglesia que se va a ir arrebatada, se va a ir arrebatado, mi amado hermano, todo aquel que haya dado frutos. Y aquí yo traigo una cita, es esta, me voy a adelantar un poquito, en donde dice la Biblia, mis amados hermanos, que por medio de nuestros frutos el nombre de Dios es glorificado. Entonces, si regresamos acá, nos damos cuenta, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué? Por no glorificar el nombre de Dios. Viene a mi mente en este momento lo que le pasó lastimosamente para Moisés, mis amados hermanos, que Dios le dice: háblale a la roca, en aquel momento en el cual el pueblo tenía sed, quería agua. Y la Biblia muestra que Moisés, mis amados hermanos, estaba molesto con el pueblo y golpeó la roca. No solamente fue ese su error, mis amados hermanos, haber golpeado la roca, sino luego le dice el Señor que no entraría a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no glorificó, porque no honró el nombre de Dios delante de todo el pueblo. Yo me pongo a pensar, mis amados hermanos, de que el milagro hubiera sido más glorioso si Moisés simple y sencillamente le habla a la roca. Pero con el hecho de que la golpeó, cualquiera pudo haber pensado que fue Moisés el que hizo el milagro, porque le pegó a la roca. Y por los golpes que él le dio a la roca, entonces, de una forma natural, podemos decirlo, por los golpes, el agua brotó. Más sin embargo, la gloria hubiera sido para Dios al darse cuenta de que solo le habló y la roca empezó, de la roca empezó a brotar agua, mis amados hermanos. Y esto le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Así que Dios nos libre, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para no cometer este error y que no tengamos en baja estima, mis amados hermanos, el no estar dando fruto. Este es un tiempo en medio del cual la iglesia tiene que dar fruto. Dice la palabra del Señor en el libro de Cantar de los Cantares, la iglesia, la amada, diciéndole a su amado: venga mi amado a su huerto y coma de sus frutos. Entonces, mis amados hermanos, es importante para nosotros que nuestras casas sean casas que den fruto. Tu casa y mi casa constantemente tienen que estar dando fruto, porque ya lo veíamos, por medio de nuestros frutos, mis amados hermanos, se glorifica el nombre de nuestro buen Dios. Génesis capítulo 1 versículo 11 dice: y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y esto es lo que me interesa acá, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Entonces, aquí cuando hablamos de género, mis amados hermanos, una vez más estamos hablando de identidad, una vez más estamos hablando de naturaleza. No puede, mis amados hermanos, sería ilógico pretender sembrar tal vez una semilla de aguacate y con el tiempo molestarnos porque el árbol dio aguacates y no dio tomates. Es que la esencia, mis amados hermanos, claramente lo dice acá, según su género, está en la semilla, y la semilla que ha sido plantada en nuestros corazones es la palabra del Señor. Tú y yo, mi amado hermano, lo dice el Señor Jesús cuando explica la parábola del sembrador. Dice que la tierra somos nosotros, la tierra es el corazón de los hombres, y la semilla ya ha sido plantada, mi amado hermano. Entonces tenemos que dar frutos según nuestro género, según la semilla que se nos ha plantado. Y la semilla que se nos ha plantado, la misma palabra dice que es una semilla, una palabra incorruptible, mis amados hermanos, la cual simple y sencillamente no se puede corromper. Entonces, entendiendo esto, tenemos que definirnos, mis amados hermanos, como hijos de Dios. No podemos el día de hoy pretender buscar de Dios a nuestra manera, porque el día de hoy, mi amado hermano, nosotros dependemos
de la presencia del Señor. Dependemos de Dios hoy más que siempre, mis amados hermanos. Y si en algo ustedes o yo le hemos estado fallando al Señor, es tiempo de alinearnos a su voluntad, mis amados hermanos, porque lo acabamos de ver, que por los frutos nos van a conocer, que según la semilla, mi amado hermano, según el género, así van a ser nuestros frutos, así tiene que ser nuestro caminar. Y una vez más, Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Ciertamente es un tiempo, mi amado hermano, en el que por esta pandemia estamos encerrados. Entonces, mi amado hermano, si antes tú no habías dado fruto en tu casa, si antes tal vez para ti lavar los platos, recoger los platos de la mesa, hacer la cama, para ti eso era una carga, entonces es tiempo, mi amado hermano, de dar fruto ahorita en casa. La misma palabra dice: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. Entonces, que el día de hoy, mi amado hermano, estos frutos que nosotros empecemos a dar, sean para que, si en casa tenemos algún miembro que aún no le ha abierto su corazón al Señor, que por medio de mis frutos, mi amado hermano, él reconozca que en realidad Dios ha cambiado nuestras vidas, y por medio de eso ellos quieran venir a los pies del Señor. Nosotros como iglesia, el tiempo que nos queda en esta tierra, mis amados hermanos, tenemos que buscar ser una iglesia atractiva, una iglesia que atraiga, que la gente, mis amados hermanos, al ver nuestros frutos, al ver cómo glorificamos el nombre de nuestro buen Dios, mis amados hermanos, desee ser como nosotros. La Biblia dice en uno de los libros de Corintios que somos cartas abiertas, mis amados hermanos. Entonces nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar ante lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero, tiene que ser diferente, mis amados hermanos, en el amor del Señor, para que entonces cuando la gente nos vea a Cristo reflejado. Recuérdense que la Biblia muestra que en Antioquía se les empezó a llamar cristianos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice que veían que hacían lo que Cristo hacía. Entonces también podemos, mis amados hermanos, si somos la iglesia de Cristo. Él nos dejó acá, mis amados hermanos, para que nadie perezca. Entonces, en el nombre de Jesús está escrito que el nombre de nuestro buen Dios es glorificado cuando nosotros llevamos fruto. Y luego dice: y así probéis que soy mis discípulos. Entonces el fruto, mi amado hermano, demuestra discípulos de quién somos. La Biblia muestra, mi amado hermano, que todo aquel que miente, dice, su padre es Satanás. Juan 8:44. Entonces, si en nosotros hay una naturaleza de mentira, lo que se está demostrando es quién es nuestro Padre. Pero si en nosotros hay frutos dignos de arrepentimiento que glorifican al Padre, entonces en nosotros, mis amados hermanos, hay una naturaleza del Hijo, una naturaleza de Cristo. Dice la palabra en Juan 15:16: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis, escuchen esto, y deis frutos, miren, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Cuando yo leí esto, mis amados hermanos, me sorprendí, porque dice acá al final: para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, o en ese nombre que es sobre todo nombre, el cual pues solamente Él conoce por ahora, le pidamos al Señor, y dice que Él nos va a conceder todo. Pero para que venga Él y conceda nuestras peticiones, vean la importancia. Yo os designé, yo los puse, yo les dije que ustedes tenían que dar fruto, y ese fruto que yo les dije, que yo les designé, que yo les di, amén, tiene que permanecer. Así que, mi amado hermano, si tú y yo ya somos parte de la cosecha, de la cebada, mis amados hermanos, entiéndase, del grupo de la iglesia que va a ser arrebatada, mis amados, nuestros frutos tienen que permanecer. No podemos el día de hoy, mis amados hermanos, estar tristes, desconsolados,
sentirnos sin respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, todo esto que está pasando, mis amados hermanos, lo sabíamos, estaba escrito, pero lastimosamente no estábamos preparados. Y es lo que en el corazón de muchos ministros, es el temor que hay, mis amados hermanos, de que la iglesia sabe, la iglesia sabía, ustedes y yo sabíamos de que los tiempos finales se iban a poner así. Esto para nosotros no es algo extraño, pero vuelvo a la carga con esto, pero lastimosamente no estábamos preparados. Aún, mis amados hermanos, se pudiera decir entre paréntesis, ¿verdad?, que a China esta enfermedad la pudo haber agarrado por sorpresa. Repito, entre paréntesis, ¿verdad? Pero a nosotros, mis amados hermanos, nosotros estuvimos viendo la noticia, supimos de esto mucho tiempo antes, pero lastimosamente la gente empezó a reaccionar hasta que empezó a salir el presidente, hasta que empezaron a ver que ya tal vez en los países cercanos ya había, hasta ahí. Pero esto no fue, mis amados hermanos, hace un mes, hace 15 días, esto viene desde diciembre, más sin embargo nos damos cuenta, no nos preparamos. El día de hoy, aún ya estando inmersos en este problema, hay muchos desobedientes, hay mucha gente que aún así no entiende, mis amados hermanos, y la Biblia muestra que la venida del Hijo del Hombre, que la venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser como en los días de Noé. Iba a ser como los días de Lot, iba a ser como los días de Elías, mis amados hermanos. Pero quiero traer a colación y mencionar nada más esto. En los días de Noé, la Biblia muestra que Noé, mientras estaba construyendo el arca, él estuvo predicando aproximadamente por 100 años, mis amados hermanos. Mas sin embargo, cuando ustedes y yo vemos, la Biblia dice en el libro de Pedro que solamente 8 personas se salvaron por el agua, mis amados hermanos. Entonces los 100 años que Noé estuvo predicando, nadie atendió la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Estamos viendo de que esto que está pasando son señales de que Cristo pronto viene. La iglesia se va a ir, mis amados hermanos, pero se va a ir aquella iglesia que su fruto permanezca. Y entonces, a veces entendiendo esto, ¿por qué no se nos conceden muchas de las cosas que le pedimos al Señor? A veces porque pedimos mal, otras porque pedimos para nuestros propios deseos, pero otra porque queremos pedirle al Señor, pero no tenemos fruto. Y ustedes y yo sabemos lo que pasó con la higuera, mis amados hermanos. La Biblia dice que el Señor Jesús fue a buscar fruto en tres oportunidades diferentes, mas no lo halló. Y dice que el Señor dijo que se secara la higuera. ¿Por qué? Porque ¿para qué iba a estar cansando la tierra? Entonces llega un punto, mis amados hermanos, de que el no dar fruto cansa. Puede ser a la tierra, a la gente que esté rodeándonos y viendo que toda la vida lo mismo. Llevamos tal vez años en el evangelio, pero no hay frutos de arrepentimiento. Esta gente a nuestro alrededor se va cansando y lastimosamente esa es una de las razones, mis amados hermanos, por la cual muchos no quieren. Simple y sencillamente ellos piensan que es tomar una religión. Pero nosotros sabemos que es una relación con Dios y que todas las cosas ayudan a bien a los que Él ama, y le hemos abierto nuestro corazón. Esta es una cita impresionante. Mateo capítulo 13, versículo 23 dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Les voy a leer este comentario que escribí acá. El otro tipo de tierra dio fruto solo a 60. Esto quiere decir, permítanme, aquí creo que me salté uno. Bien. Al hablar de frutos estamos hablando de salud. Cuando la Biblia habla de la parábola del sembrador, habla de la tierra que dio fruto al 100 por uno. Y dice claramente que esa es la tierra buena. Mas uno de los significados de esa palabra buena es sana. Eso quiere decir que la única tierra que dio fruto al 100 por uno fue porque era 100% sana. Aquí está la cita, mis amados hermanos, ya la leímos.
El otro tipo de tierra dio fruto solo al 60%. Esto quiere decir que solo 60% de su tierra era buena. El otro 40% no lo era. Por eso no alcanza a dar fruto al 100%. Y el otro dio solo al 30%. Sacando la misma conclusión, vemos que solo el 30% de su tierra era buena y el otro 70% no lo era. Sabemos que esta parábola está hablando de nuestros corazones. Al ser expuestos a la palabra de Dios, que es la semilla, debemos esforzarnos porque todos los de casa o familia produzcan fruto por lo menos al 30 o 60 y ver el otro 70 o 60 que no está produciendo, para que en esto sea glorificado mi Padre y que en que llevéis mucho fruto. Entonces, mis amados hermanos, es delicado, es bien delicado que lastimosamente la iglesia, no todos los miembros de una iglesia están dando fruto al 100%. Como lo explicaba yo ahí, yo creo que es entendible, mis amados hermanos, tenemos que dar fruto al 100%. La semilla es la palabra, la tierra son nuestros corazones, y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que en el corazón, de dónde viene, y menciona un listado por lo menos de 13 pecados, de dónde vienen los adulterios, y menciona, repito, 13 tipos de pecado. Dice claramente que vienen del corazón. Ese corazón, mis amados hermanos, hay que hacer un barbecho, hay que revolver y en el nombre de Jesús sacar, y que Él desarraigue todo lo que no es de Él. ¿Para qué? Para que entonces nuestras casas, mis amados hermanos, se conviertan en casas de Onesíforo, la casa del fruto. Dios está hablando, mis amados hermanos, a tiempo, ya lo veíamos. Va a ser muy difícil, mis amados hermanos, que alguien que no esté dando fruto, por el hecho de que el que no da fruto no glorifica su nombre, se vaya en el arrebatamiento. No estoy diciendo que no va a ser salvo, porque la salvación es otra cosa, pero el arrebatamiento también es solo para fieles. Amén. Amén. Espero en el amor del Señor que hayamos entendido este primer punto, mis amados hermanos. Como les dije, desarrollados hasta ahorita tenemos 6. Este es el segundo. Ya el tiempo ha ido avanzando y vamos a hablar de la segunda, mis amados hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude para poder explicarle, que nos dé gracia, mis amados hermanos. Esta es la casa de César. Yo le coloqué a esta la casa de la poda. Ahorita explicamos por qué le colocamos a esto. La base bíblica es Filipenses capítulo 4 versículo 22. Aquí menciona claramente la casa de César, que es lo que lo que nos estamos centrando ahorita. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Entonces, los de la casa de César estaban mandando saludos, pero ahora veamos qué significa la palabra César, mis amados hermanos. La palabra César significa cortado del vientre, por transliteración del griego, que significa emperador. Yo le coloqué a esta casa, como ya lo veíamos, la casa de la poda. ¿Por qué? Porque muestra, mis amados hermanos, la historia que los Césares pues eran emperadores, ¿verdad? Y que ellos, para poder nacer, tenía que ser por medio de una cesárea. Por eso de ahí viene el nombre de César, y una vez más vemos que César significa cortado del vientre. Entonces, literalmente, para que este fruto, entiéndase, el fruto del vientre, pudiera salir, había que cortar, mis amados hermanos, para que el fruto saliera, para que el fruto naciera. Entonces yo creo que ahí ya vamos entendiendo, ¿verdad?, que la palabra poda puede realizarse con varios fines. Número 1, eliminar la vegetación sobrante. Número 2, quitar las ramas dañadas. Número 3, cortar el gajo enfermo o mal situado. Número 4, dar una forma decorativa al árbol. Número 5, facilitar su crecimiento. Y este es el que nos compete para poder entender por qué a la casa del César
le coloqué la casa de la poda para aumentar los frutos. Y por último, también para que se poda un árbol, mis amados hermanos, para mejorar la calidad de su madera, entre otras cosas. Es muy importante entonces que entendamos esto, mis amados hermanos, porque ya vamos a ver las citas. La Biblia muestra que el Señor permite que nosotros, que los árboles sean podados para que demos mucho fruto. Entonces yo creo que ya con esta breve explicación podemos entender el por qué la casa de César es la casa de la poda. Repito una vez más, para que los Césares nacieran, mis amados hermanos, tendrían que cortarle el vientre y salía el fruto. Para que los árboles que se podan den más fruto, pues hay que podarlos. Vamos a la Biblia. Dice la Biblia en Juan capítulo 15 versículo 2, según la versión que ustedes tengan, dice: si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta, pero dice esta versión limpia. Yo coloqué ahí entre paréntesis poda las ramas que dan fruto, luego dice acá, para que den más fruto. Entonces yo creo que está claro, mis amados hermanos, la casa de César es la casa de la poda. Ya vimos una casa, mis amados hermanos, fructífera. Gloria a Dios si tu casa y la mía están fructificando. Pero vamos a leer una vez más esto. Si nuestras casas tienen algo que está sobrando, dice que se poda cuando hay vegetación sobrante. Si en tu casa y en la mía hay algo que está sobrando, el Señor nos va a podar, va a quitar, mis amados hermanos, todos esos excesos. Si tenemos algo, mis amados hermanos, dice alguna rama dañada, si nuestras almas, si nuestro cuerpo, aún si nuestro espíritu llegara a ver algún tipo de daño, pues este es el tiempo, mis amados hermanos, de meternos a la casa de César, de meternos a la casa de la poda, para que cuando, si el Señor lo permite, regresemos a nuestros templos, entonces lleguemos, mis amados hermanos, bien podados, amándonos, extrañándonos, deseando una vez más congregarnos juntamente con nuestros hermanos, y que se diga: yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Dar una forma decorativa, facilitar su crecimiento. Vemos acá, mis amados hermanos, aumentar los frutos, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, si tú y yo estamos dando fruto, mi amado hermano, gloria a Dios. Pero ten claro, mi amado hermano, que para que demos más, porque como lo veíamos en el punto anterior, un fruto que permanezca, según lo que el Señor ha dicho, tenemos que dar un fruto que permanezca. Entonces es necesario que nos poden. Yo tomo, mis amados hermanos, este periodo también de la pandemia como un tiempo de poda, porque al analizarlo, muy pocos miembros, mis amados hermanos, de una iglesia, cuando digo una iglesia me refiero a la iglesia, al cuerpo de Cristo a nivel general, muy pocos tenían reuniones en sus casas. Más sin embargo, a partir de lo que está pasando, la iglesia, mis amados hermanos, ha salido de un templo y se ha expandido hacia muchas casas. La iglesia ahora está en tu casa, está en mi casa, y la gloria de Dios está manifestando en cada una de nuestras casas, mis amados hermanos. Entonces es tiempo de darle la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo poder dar frutos. Quizás antes nuestros frutos eran visibles únicamente en el templo, únicamente por los pastores, pero ahora nuestros frutos, mis amados hermanos, los tienen que conocer nuestra esposa, el esposo, los hijos. Tienen que conocer esos frutos, y esos frutos los van a conocer dentro de casa. Así que si éramos buenos ministros, si éramos buenos salmistas, buenos servidores allá en los templos, mis amados hermanos, ahora tenemos que ser buenos ministros acá en nuestra casa. Tenemos que ser buenos servidores acá en nuestra casa. Tenemos que ser buenos salmistas acá en nuestra casa, porque un salmista, mi amado hermano, no es aquel que se para detrás de un
de un micrófono, detrás de un teclado, sino que es alguien, mis amados hermanos, que adora al Señor en todo tiempo. La Biblia nos muestra que el rey David, mis amados hermanos, allá en lo secreto está escrito: detrás de las ovejas te llamé. Ahí es donde él empezó a ser un salmista. Así que es tiempo de que en nuestras casas disfruten los frutos, mis amados hermanos. Amén. Cantares capítulo 2, versículo 12 y 13 dicen: han aparecido las flores en la tierra. Escuchen lo que dice acá: ha llegado el tiempo de la poda. Es un tiempo de poda y es increíble lo que sigue, mis amados hermanos. El tiempo de poda está íntimamente ligada, una vez más, al arrebatamiento. Entonces es impresionante lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Nos está limpiando, nos está quitando muchas cosas, mis amados hermanos. Yo les voy a abrir mi corazón. Una de las cosas que Él me está quitando es que a mí me da muchos nervios ponerme acá frente a una cámara y transmitir, no digamos en vivo. Eso a mí me da muchos nervios, pero por amor Él me está podando y pues tengo la necesidad de hacerlo para que la iglesia que Él nos permite pastorear, Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, tenga el alimento. Algo que ha venido a resonar mucho en estos días a mi corazón es: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que por amor a las ovejitas que el Señor nos ha dado, nos hemos animado, hemos cobrado ánimo para poder predicar por medio de las redes sociales, mis amados hermanos. Así que la gloria sea para Dios, porque si esto no pasa, nunca probablemente lo hubiéramos hecho. Ahora, si esto termina, muy probablemente lo vamos a seguir haciendo para edificar a muchas más personas que por alguna razón no pueden congregarse en los templos, mis amados hermanos, pero que son fieles seguidores del Señor, para poder edificarlos a ellos también. Amén. Y en el nombre de Jesús, repito, ha llegado el tiempo de la poda, dice la palabra, y repito, la poda está ligada al arrebatamiento, porque luego dice: y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Ese canto, mis amados hermanos, el canto de la tórtola, sabemos literalmente que una tórtola es una paloma, mis amados hermanos, pero ese canto de la tórtola lo que viene a hacer es a despertar a la iglesia. Lo que el canto de la tórtola viene a hacer es a ministrar restauración, a demostrarle a la iglesia que está siendo podada, de que el amado viene. Así que démosle la gloria y la honra al Señor, mis amados hermanos, porque el canto de la tórtola, el canto que nos está anunciando que Cristo viene, ya está sonando, ya se está entonando. Luego dice: la higuera ha madurado sus higos, ¿ven? Frutos maduros, y las vides en flor han esparcido su fragancia. Y escuchen, el Señor le dice a su amada: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Eso es el arrebatamiento, mis amados hermanos. Eso es el arrebatamiento. Pero ¿cómo empezó todo este proceso hasta llegar al arrebatamiento? Con una poda. Así que, mi amado hermano, si en este periodo que estamos en casa te pudiera estar costando, quizá te pueda estar costando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Quizás estabas acostumbrada a que tu esposo pues salía temprano, mi amado, mi amada hermana, y regresaba probablemente ya tarde, quizás solo a cenar y a dormir, y estabas acostumbrada a eso. Ahora resulta que tu esposo está todo el día en casa. Quizás esa pueda ser tu poda, mi amada hermana. Amén. Y que te prepare. ¿Para qué? Para que el hecho de que tu esposo esté en casa, aprendas a deleitarte. Dice la Biblia que tenemos que gozarnos con la mujer de nuestra juventud. Yo sé que está escrito claramente mujer, pero ¿por qué no pensarlo también? ¿Por qué no gozarte con el esposo, con el varón de tu juventud? Es el tiempo, mi amado hermano, que Dios está permitiendo. Así que en el nombre de Jesús, no permitamos que este tiempo en casa
sea un tiempo de pleito, de discordia, de disensión, sino antes bien sea un tiempo, mi amado hermano, en el cual podamos volver a enamorarnos, podamos volver a encontrarnos el uno con el otro, que se cumpla esto. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo, no solamente en relación a Cristo y a la iglesia, sino en relación a nosotros, varones casados, y a nuestras esposas. Una vez más, mis amados hermanos, que se pueda ver manifiesto esto, que el amor en nuestra casa, en nuestra familia, que el amor con nuestro cónyuge vuelva a brotar, mis amados hermanos, porque el tiempo de la poda ha llegado. Ya se oye la tórtola, mis amados, el canto de la tórtola ya se oye, mis amados hermanos. Amén. Miren, la higuera ha dado sus frutos, y recordemos, mis amados hermanos, que la palabra que el Señor le ha dado a nuestro apóstol, una vez más lo menciona el apóstol Sergio Enrique, ha sido un año de reconciliación. Y cuando escudriñamos, mis amados hermanos, la reconciliación tiene que ver con esto. Levántate, amada mía, ven, ven, vuelve, está escrito, o tsunamita, eso es reconciliación. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, este no es un tiempo para que tú y yo estemos guardando rencor, dolor, tristeza, recordando las heridas que alguien nos pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque es un tiempo de volver al Señor, y la Biblia nos muestra, mi amado hermano, que todo lo que nosotros le perdonemos a los hombres, Él también nos lo perdonará. Así que es tiempo de reconciliación. En el nombre de Jesús, Cantares capítulo 2, versículo 11. Pues mira, esto es tremendo, hermano. Ha pasado el invierno. El invierno, mis amados hermanos, es figura del periodo tribulacionario. Dice, ha pasado, ha cesado la lluvia y se ha ido. Esta cita nos muestra que el tiempo de tribulación ha pasado. Los siguientes versículos dicen que llegó el tiempo de la poda. Quitar todo lo que no sirve o lleva para llevar mucho más fruto. El canto de la tórtola nos habla de un despertar de la amada, porque el amado la está llamando, le está diciendo, levántate, amada mía, y ven conmigo. El canto de la tórtola es un tiempo que viene después de la poda, es un tiempo de restauración, es un tiempo de salvación, es un tiempo de gracia, es un tiempo de preparación para ser arrebatados. Levítico capítulo 25 y versículo 3 dice, 6 años sembrará la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, su reposo, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Bueno, todavía tengo algunos comentarios y una cita más, pero siento en mi espíritu y en mi corazón, mis amados hermanos, dejar el tema hasta ahí con estos dos puntos. La casa de Onesíforo, mis amados hermanos, la casa de donde hay fruto, la casa de César, la casa de la poda. Pero quiero explicar y con vamos a ir terminando con la ayuda del Señor para poder orar. Dice acá claramente, mis amados hermanos, 6 años sembrará la tierra. Luego dice, 6 años podarás tu viña. Cuando hablamos del número 6, de esto tratan los comentarios, mis amados hermanos. El número 6 nos habla acerca es número de hombre. Dice claramente la Biblia que el número 6 es número de hombre. El número 6 nos habla de nuestra condición, mis amados hermanos, de nuestra naturaleza. Por naturaleza, pues nosotros cuando nacimos según tu género, ¿verdad? Dijo el doctor, ¿es un varón o es una mujer? Amén. Entonces, por naturaleza, algunos somos varones y otras son mujeres. Y la Biblia habla de que nuestra naturaleza, por 6 años podarás tu viña. Dice claramente la viña. También sabemos que tiene muchas figuras, mis amados hermanos. La viña es figura de la iglesia, es figura de nosotros mismos, pero también es figura de nuestra esposa y también es figura de nuestra casa. Entonces hay muchas figuras y la Biblia dice hay que podarla.
hay que podarla, pero nos vamos a centrar, mis amados hermanos, en nosotros mismos, en nuestra humanidad, en el humanismo que podamos presentar, mis amados hermanos, ante esta situación, y pretender que los gobiernos sean los que hagan, cuando en realidad ustedes y yo sabemos que nosotros dependemos de Dios, mis amados hermanos. Así que es tiempo de que nuestro orgullo, nuestra carne mengue, mis amados hermanos, y que Cristo se vea reflejado, que Cristo crezca en nosotros para que nosotros menguemos, mis amados hermanos. Es el tiempo de la poda. Y por último termino, recordemos que la palabra César también significaba emperador, y cuando hablamos de un emperador estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando no de cualquier gobierno, sino del gobierno de Cristo en nuestras casas, mis amados hermanos. Y dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2, dice: un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Pero esto es lo que nos compete: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces, mis amados hermanos, la casa de César también es una casa, podríamos decirlo, la casa del gobierno. Pero no es la casa del gobierno del varón, no es la casa del gobierno de nadie más que del gobierno de Cristo. Simple y sencillamente sabemos que está escrito que la cabeza de la iglesia es Cristo, mis amados hermanos, pero que la cabeza de Cristo es el varón. Dios nos ha puesto, para poder gobernar nuestras casas, pero según cómo nos sometemos a Él, según cómo seamos gobernados por Él. Así que en el nombre de Jesús, mi amado hermano, es necesario que nuestras casas sean casas de fruto, sean casas que fructifiquen. Si hay algo, mi amado hermano, en tu casa y en mi casa que no esté glorificando el nombre de nuestro buen Dios, es tiempo de rendirlo, es tiempo de sacarlo, es tiempo de permitir que Él desarraigue, como está escrito, todo lo que no plantó. Ya no es tiempo para estar teniendo compasión de nosotros mismos, ¿verdad? Para estar sintiéndonos miserables, mis amados hermanos, sino es tiempo de rendirle todo nuestro ser integral al Señor y que Él sea glorificado. Es tiempo, mis amados hermanos, de la poda. Si Dios lo permite, repito una vez más, y regresamos a nuestros cultos, los cultos a partir del primer día que los templos se vuelvan a abrir, tienen que ser cultos gloriosos, mis amados hermanos. Entendámoslo así. Sabemos que el Espíritu Santo ya descendió y está con nosotros, pero la Biblia muestra que el día de Pentecostés fue un día glorioso. Por eso repito, yo sé que el Espíritu Santo ya está, pero como una pequeña figura, que cada uno de nuestros cultos, a partir del día que se nos autorice poder tener cultos en nuestro templo, sean como un Pentecostés, que aparezcan lenguas, mis amados hermanos, que haya llenura del Espíritu Santo, que los que no hablan en dones, mis amados hermanos, que los que no tienen dones, los que no hablan en lengua, que sean bautizados, que sean llenos por la presencia del Señor, porque es lo que viene, el tiempo de una iglesia avivada, mis amados hermanos. Y en el nombre de Jesús, te dejo en tu corazón, por lo menos el día de hoy, estas dos casas: la casa de Onesíforo, la casa que fructifica, la casa de los frutos, y la casa de César, mis amados hermanos, la casa de la poda, pero la casa del gobierno de Dios. Así en el nombre de Jesús, y están pues viendo, mis amados hermanos, esta grabación en vivo, los invito a que ahí en su lugar inclinen sus rostros, cierren sus ojos, mis amados hermanos, y que le permitamos al Señor poder bendecir nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, papito lindo, venimos en esta hora, Señor, a darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Yo quiero que sepas, Padre Celestial, que te amamos, papito lindo, te amamos. Te amamos, Cordero Santo de Dios. Santifícanos.
Necesitamos, Señor. Bendigo, Padre eterno, la vida de tus hijos. Necesitamos, papito lindo, de tu presencia en nuestras vidas. Cada uno, Padre eterno, de los que están, Padre celestial. En esta hora te suplico, Dios y Padre bueno, que escuche, Señor, nuestra oración, por favor. Bendecimos la vida de tus hijos. Y que bendigas, Padre celestial, a cada uno de tus hijos, Padre. De tu Santo Espíritu. Del cuerpo de Cristo, Padre celestial. Cristo, Padre eterno. Bendice, Señor, a los miembros de Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, papito. Ministramos una fresca unción. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo. Declaramos, Señor, de que los cielos. Sabemos, Señor, que no somos más que nadie, Padre celestial. Pero tu palabra dice, Dios Todopoderoso, que aquellos que te amamos, Padre bendito, que aquellos que obedecemos a lo que está escrito, Señor, decimos tu palabra. tú nos librarías, Padre, del día malo. Padre eterno, de que eres tú que nos guarda, que nos Tú nos lleva, librarías, Padre, Señor, del día de la prueba, ahora, Señor, del día de la tribulación. de restitución en la Y hoy, Señor, yo te sobre cada suplico casa, por amor, Padre sobre cada celestial, familia, Padre. a tu pueblo. Declaramos, Que tengas Padre, piedad, Señor, de tu pueblo, Padre bendito. sobre su amada iglesia, Padre eterno. Ten misericordia, Señor, Padre, ten piedad será un tiempo de búsqueda, Señor. de tu pueblo, Padre celestial. Decimos tu nombre santo, Espíritu de Dios. No permita, Señor, que este periodo, Padre Señor, eterno, tu palabra en todo nuestro los debilite en su fe. sujetamos, Señor, nuestro No permitas, alma, Padre, cuerpo, a tu que el tiempo en casa, Dios Todopoderoso, sujetamos a tu sea un tiempo de agotamiento. Permite, Señor, que se deleiten ahí en su casa. Permite, Señor, que haya comunión, una comunión, Señor, como no la ha habido. Permite, Señor, que aprendamos a valorarnos los unos a los otros. Permite, Señor, que en este tiempo podamos amarnos, Señor, como no nos hemos amado. Permite, Señor, que ese amor que cubre multitud de faltas, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Primeramente, Señor, por nuestra casa. Luego, Señor, por lo de la casa, por lo de tu casa, Señor, por los hermanos en Cristo. Y luego, Señor, por los necesitados, Padre. No permita, Señor, que nos desviemos, que nos apartemos a diestra y a siniestra. Te amamos, poderoso. Bendecimos, Señor, en este tiempo. Porque no hay Dios. Sabemos, Señor, que tú nos guardarás. De toda rodilla, Señor, se doblará. Te damos, Señor, la gloria. Solo tú eres el Rey. Te damos la honra, Señor. Y te suplicamos, Dios Todopoderoso, para exaltarte, poderoso Dios. que nos ayudes, Señor, en tu infinita bondad y misericordia. Poderoso en batalla. Que nos reveles, Padre bendito, todo aquello, papito lindo, que no pueda una fresca unción permitir, Señor, que demos sobre fruto. cada familia, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a saber qué cosas, Padre, tienen que ser podadas en nuestra vida. Todo nuestro ser te Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos. Padre celestial, Permite, Señor, en esta hora. que podamos respetarte, Señor. Señor, de que el camino de tus hijos, Permite Padre, que podamos respetar. Jehová de los ejércitos, Permite que podamos respetarte, en Señor. el nombre de Cristo, En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Sellamos, Padre Celestial, Te bendecimos. esta palabra Ministramos, Señor, tu fresca unción en cada sobre alma, nuestras vidas, Señor. en cada Que a tu mente, nombre sea dada en cada la corazón, gloria, Señor. Ese sabiendo, nombre que Padre es sobre bendito, todo que nombre, tu palabra ese no nombre, regresará, Padre, que toda papito nación lindo, lo reconocerán, Padre eterno. a ti vacía, Señor.
porque no hay Dios fuera de ti. sino que antes bien cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Enviamos una vez más, papito lindo, palabras de bendición, Señor, sobre la iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, En el Señor. nombre de Cristo. La iglesia que tú por misericordia Bendecimos cada familia, nos permite, Padre Señor, eterno, poder pastorear. creyendo de que un ejército Enviamos tuyo también es el que bendición sobre el levanta, cuerpo de Señor, Cristo a nivel en mundial, cada Señor. casa, en cada familia. También enviamos bendición, Señor, sobre nuestra cobertura. Declaramos, Padre El apóstol eterno, Sergio que eres Enrique, quien Señor, lo sostiene a tu pueblo bendecimos, con tu Padre diestra Celestial. victoriosa. Bendecimos a la pastora Leti, Padre, Bendecimos, también nuestra Padre pastora. celestial. Y a cada uno, Señor, de sus Bendecimos, hijos, a Padre, cada uno, nuestra Señor, de los cobertura, ministros, Padre. Señor, que están Bendecimos nuestra bajo su nación, manto Padre. apostólico, Padre. Declaramos, En el nombre de Padre, que en Jesús todo también tiempo bendice tu a la reino iglesia, se Señor, establece, Padre de nuestro eterno, apóstol Sergio, Señor. en nuestras coberturas, En el nombre de en Jesús. nuestras vidas, Señor, Gracias, en nuestras Señor. casas. Gracias, Padre. En nombre Gracias, de Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Ha sido una bendición poder trasladarles la palabra del Señor y también la experiencia. Es primera vez que yo hago esto de transmitir en vivo, pues ha sido gratificante por amor a las ovejitas y al Señor. Es que he cobrado ánimo para hacerlo, mis amados hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús y tengamos fe, mis amados hermanos, tengamos esperanza. Amén, Vamos con gloria la a Dios. convicción de que nuestro Señor viene pronto. Amén. Pero aún dice la palabra del Señor, si Él tardare, con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.